El mundo de Warhammer es un lugar peligroso y lleno de batallas. En cada esquina, en cada oscuro callejón y detrás del tronco de cada árbol retorcido, acechan amenazas mortales y cosas malignas. Para los incautos, las oportunidades de encontrar un final repentino y horripilante son abundantes. A lo largo y ancho del viejo mundo, poderosos reyes y caudillos alzan gloriosos ejércitos y sombrías hordas sin número. Estas huestes rivales marchan hacia una guerra incesante, con los pies pisando fuerte al son de tambores atronadores, las cabezas erguidas bajo banderines relucientes y estandartes andrajosos. Héroes audaces luchan contra las malvadas criaturas que acechan en las tierras salvajes y hacen retroceder a las fuerzas del caos y la destrucción. En el canal ya tenéis el resumen de la historia de Warhammer Fantasy, y ahora con la salida de The Old World o El Viejo Mundo, vamos a ver con esta traducción hecha por mí, ya que es un material que no sale en español, cómo han adaptado la historia del pasado de Fantasy a este nuevo juego. Teniendo ya una historia asentada como lo es Warhammer Fantasy y un presente en lo que es Warhammer Age of Sigmar, conoceremos en esta serie de vídeos sobre el libro básico la historia general de este mundo de leyenda y cómo se ha adaptado para ir desarrollándolo con futuras expansiones. El mundo no siempre ha estado gobernado por las razas que hoy luchan por él. Antaño fue un lugar frío y desolado, hogar de grandes bestias de leyendas olvidadas. Durante milenios desconocidos, estas criaturas compitieron por la supremacía, y durante muchos más milenios, esto podría haber continuado. Pero cuando una enigmática raza de viajeros estelares descendió de los cielos a bordo de carros llameantes, el mundo tomó un nuevo rumbo. La historia del mundo comenzó mucho antes de que los hombres forjaran sus imperios sobre la tierra, antes de que los enanos esculpieran sus cavernosos dominios bajo las montañas, incluso antes de que los elfos surcaran por primera vez las olas del océano. Hace eras, mientras giraba lentamente bajo un sol frío y distante, el mundo estaba poblado por bestias gigantescas. Gargantes de sangre fría acechaban las cumbres de las montañas. Grandes behemoths ciegos cavaban túneles bajo la tierra, leviatanes segmentados nadaban bajo las olas, y mucho más. Lejos de ser irreflexivas, muchas de estas criaturas mayores tenían sus propios dominios y ambiciones, y durante largos eones, el suelo tembló mientras monstruos titánicos guerreaban. De todas estas extrañas razas, era la inteligente y elocuente, viciosa y despiadada raza de los dragones la que reinaba suprema sobre el mundo primigenio. Se elevaban entre las cumbres de las montañas llevando la guerra a los gargantes, hacían sus colosales guaridas en los reinos subterráneos de los behemoths y cazaban sobre las olas del océano, depredando a los leviatanes como ellos se depredaban entre sí. Sin embargo, a pesar de su preeminencia, los dragones estaban mal preparados para la llegada de seres de más allá de los límites de su precaria realidad. La era de los dragones no iba a durar. De origen misterioso y naturaleza casi omnipotente, la raza conocida únicamente como los ancestrales había surcado las profundidades del cosmos en magníficas naves plateadas desde el principio de los tiempos. Habían contemplado el mundo desde arriba y lo habían encontrado idóneo. Según sus cálculos, este mundo podría desempeñar un papel importante en el destino, un lugar donde las grandes potencias se disputarían la supremacía. Vieron en el mundo la semilla de algo desconocido y todavía incognoscible, maduro con la promesa de nuevos reinos y realidades que podrían, en un futuro lejano, surgir de los fuegos de la destrucción y el caos que llegarían a asolar esta realidad. Nadie puede siquiera adivinar durante cuánto tiempo los ancestrales observaron y estudiaron su presa desde la distancia, trazando planes que cambiarían irrevocablemente la materia misma de la realidad. Tal vez solo transcurrieron unos instantes entre su descubrimiento del mundo y el comienzo de sus grandes obras. Tal vez colgaron en los cielos durante eones, observando cómo las grandes bestias se enfrentaban entre sí. En cualquier caso,
Cuando los ancestrales pisaron el mundo, fue como si los propios dioses hubieran puesto un pie en la tierra. Su mera presencia fue un catalizador de cambios que significarían la perdición de las criaturas que caminaban por el mundo antes que ellos. En los polos del mundo se construyeron grandes portales, a través de las cuales los servidores de los ancestrales cabalgaban desde reinos desconocidos sobre céfiros de poder mágico. Traían consigo grandes máquinas de ciencia arcana, motores de construcción del mundo, con los que reformarían las tierras y los mares en geometrías más agradables. Los primeros de estos sirvientes eran los Slann, corpulentos y con aspecto de sapo, pero poseedores de profundos conocimientos tanto filosóficos como científicos. Los Slann eran los principales ingenieros del plan de los ancestrales, y eran ellos quienes interpretaron la voluntad de los ancestrales y plasmaban sus instrucciones en placas sagradas, cristalizadas a partir del pensamiento puro. Siguiendo las órdenes de sus amos, los Slann manipularon los motores del mundo y dirigieron la trayectoria del planeta hacia la cálida luz de su lejano sol. En la agitación de esta gran empresa, las montañas se hicieron añicos y se reconstruyeron. Las masas de tierra se movieron sobre sus cimientos de acuerdo con antiguas profecías y patrones, y los océanos se drenaron y se crearon de nuevo. A su vez, los Slann eran servidos por multitudinarias legiones de hombres lagarto, engendrados por millones para servir como trabajadores y guerreros. Vastos ejércitos de hombres lagarto marcharon por la faz del mundo en rápida evolución. Talaron bosques, moldearon rocas y levantaron vastos templos-ciudades hacia los cielos, majestuosos monumentos en los que residirían los Slann. Y lucharon contra los monstruosos habitantes del mundo prehistórico que habían sobrevivido a la llegada de los ancestrales, empujando a las bestias gargantuescas a una huida desesperada, a refugiarse en los rincones más profundos y oscuros del mundo para no enfrentarse a la aniquilación total. Mientras los hombres lagarto trabajaban, los ancestrales se dedicaron a poblar el paraíso que estaban creando, dando vida a muchas razas nuevas. Algunos creen que esperaban determinar qué rasgos eran los más importantes para el éxito y la longevidad de una civilización. Otros sospechan que las razas jóvenes se crearon solo para proteger su reino paradisíaco de alguna amenaza desconocida. La primera de las razas jóvenes fue la de los elfos. Dotados de destreza, inteligencia y gracia, aprendieron con facilidad las técnicas de la civilización y mostraron una enorme aptitud para controlar el flujo constante de magia que entraba en el mundo a través de los portales polares. A los elfos pronto se les unieron los enanos, seres en muchos sentidos opuestos a ellos. Los enanos eran gente valiente y robusta, resistente a la magia, pero hábiles trabajadores del metal y la piedra. De los yermos páramos del mundo surgieron orcos y goblins en gran número, criaturas toscas más interesadas en luchar entre sí y cazar presas que en los caminos de la civilización. Habían llegado al mundo a bordo de las poderosas naves de los ancestrales, hacinados en secreto, y habían prosperado enormemente en el cálido y exuberante mundo. Más tarde llegó la raza de los hombres, adaptables y prolíficos, tan vitales e ingeniosos que se adaptaban fácilmente a casi cualquier entorno. Por último, quizá la más inacabada de todas las creaciones de los ancestrales, las razas un tanto vulgares de los halfling y los ogros, radicalmente diferentes en tamaño y fuerza, pero notablemente resistentes a la torva atracción del mundo mágico. Sin que lo supieran los ancestrales, que se afanaban en sus grandes obras, se avecinaba un desastre. Para impulsar sus motores de construcción de mundos y facilitar sus viajes interestelares, los ancestrales dependían del poder mágico extraído de una dimensión alternativa, una que se encontraba más allá de la realidad física que ellos mismos ocupaban. En épocas pasadas, los ancestrales conocieron este otro mundo aetérico y aprovecharon sus ilimitadas reservas de magia en bruto. Durante largos milenios de estudio,
habían llegado a la conclusión de que abriendo portales en el agitado corazón de la éter, podrían viajar casi instantáneamente a través de las profundidades interestelares. En esta suposición estaban en lo cierto, y con el tiempo construyeron una gran red de portales y túneles a través del reino mágico, uniendo los muchos mundos de su vasto imperio cósmico. Lo que los ancestrales no habían comprendido era el poder de los seres que habitaba esta realidad. En el Aether habitaban criaturas inmensas y depredadoras que al mismo tiempo resentían la intrusión de los ancestrales en sus dominios y ansiaban el calor y la vitalidad del reino ajeno de los ancestrales. Criaturas de pura energía y emoción, los habitantes del Aether se sintieron atraídos por la vibrante energía del mundo joven y se reunieron junto a los portales de los ancestrales. Miraron a través del velo metafórico que separaba las dimensiones, susurrando promesas y mentiras a las criaturas que allí moraban. Llevados por los vientos de la magia que fluían sin cesar a través de los portales, estos susurros llegaban a oídos tanto de las bestias supervivientes de la era pasada como de las razas jóvenes. Allí, donde se escuchaban, estos susurros seducían y corrompían las mentes de muchos, atrayéndolos a la adoración de poderes ruinosos que se colaban en los sueños haciéndose pasar por dioses benéficos. Con cada alma mortal corrompida, las criaturas de la éter se alimentaban hambrientas y crecían en poder. A medida que crecía su poder, crecía también su hambre y presionaban cada vez con más fuerza contra las barreras que las separaban del sustento que ansiaban. Bajo la incesante presión de la atención de estas entidades, los portales situados sobre los polos del mundo, cada uno más grande que una montaña, empezaron a doblarse y romperse hasta acabar colapsando en una implosión que destrozó una era. En un instante, los portales fueron sustituidos por un mar de caos en ebullición en el que se superponían el mundo físico y el de ultratumba, un enorme abismo en la materia de la realidad que revelaba el reino del caos que había más allá. En ese momento, los ancestrales desaparecieron del mundo, y su tenue conexión con este reino se cortó de forma absolutamente definitiva. Nadie sabe si fueron asesinados por el trauma psíquico del suceso o si simplemente fueron desterrados a un reino de sombras distante. Con su repentina partida, los ancestrales dejaron un gran vacío que las fuerzas del caos se apresuraron a llenar, y todo lo que quedó a su paso fueron los ecos fantasmales de su antigua grandeza, vagos recuerdos de lo que habían sido. Donde antes se encontraban los portales polares, ahora se abrió una herida imposible en el tejido de la realidad, arrojando al mundo el caos en bruto, que se fusionó al entrar en contacto con la realidad en la roca negra antinatural conocida como Piedra Bruja. Tan grande fue esta erupción que se formó una nueva luna en los cielos sobre el joven mundo, Mosriel, la luna del caos. Con el nacimiento de este satélite maligno, el mundo fue sacudido en su órbita y las masas de tierra temblaron sobre sus cimientos mientras el desgarro cada vez mayor de la realidad amenazaba con consumirlo todo, y lo peor apenas había empezado. Desde los cielos torturados, cometas palpitantes cayeron sobre la tierra temblorosa, dejando estelas de luz a su paso, mientras caían en picado hacia las vibrantes tierras verdes de abajo. Se estrellaron contra el mundo, talando interminables extensiones de bosque y enterrándose en enormes cráteres de tierra calcinada. Con cada impacto, la tierra se infectaba aún más con la materia prima del caos. Su insidiosa mancha se extendía por el suelo fértil, era absorbida por las raíces de árboles milenarios y se filtraba en el aire que respiraban los nómadas y las bestias que poblaban las tierras. A medida que el caos lo invadía todo, los bosques se agitaban, retorciéndose con energías malignas. Extrañas llamadas resonaban en los árboles mientras el bosque se agitaba con un crecimiento desenfrenado. En aquel hervidero de fecundidad se producían procesos extraños y terribles. Los primitivos de la región y las bestias del bosque se apareaban de algún modo. Sus terribles vástagos nacían y volvían a aparearse, generación tras generación naciendo, reproduciéndose indiscriminadamente
y finalmente muriendo en una procesión rápida e incontrolable. De la gran tormenta de magia que surgía en los cielos, cabalgando sobre los vientos de la magia desatados que soplaban un vendaval huracanado sobre el mundo condenado, llegó un ejército irradiante de 1000 millones de diablos. Estas criaturas daemónicas del reino mágico, sirvientes de los poderes ruinosos que moraban en el Aéter, criadas por las pesadillas de los mortales, fueron liberadas en un plano de existencia que nunca deberían haber pisado. A medida que se desencadenaba el desastre, los más ancianos y sabios de los sacerdotes magos Slann actuaron. Mediante una efusión monumental de poder arcano, detuvieron el desgarro del reino material, luchando contra fuerzas superiores a todo lo que habían encontrado antes. Los Slann estabilizaron el globo, frenando su errático vuelo a través de los furiosos cielos y devolviéndolo a su órbita correcta alrededor de su lejano sol. Tan grande fue el esfuerzo que muchos de los Slann más ancianos fallecieron incluso mientras luchaban por detener el cataclismo. Cientos más murieron en los días siguientes, su vitalidad consumida por sus esfuerzos para contener a los invasores daemónicos. Los que quedaron solo poseían un fragmento de la sabiduría de sus mayores, no conocían los secretos más profundos de los ancestrales, no eran maestros del Aéter y no podían atravesar las profundidades interestelares. De la red geomántica, la construcción arcana de sus antepasados, solo entendían detalles rudimentarios y no conocían los grandes planes de sus maestros. Por acontecimientos que escapaban a su entendimiento, habían heredado un deber superior a sus posibilidades, la preservación del mundo y la culminación del gran plan de los ancestrales. El caos había llegado al mundo y sus defensores se habían visto totalmente desbordados. Con el gran cataclismo comenzó una guerra terrible. Enfrentados a la aniquilación, los Slann restantes se unieron, reuniendo ejércitos de hombres lagarto de tal tamaño que no se han visto en el mundo desde entonces. Estos ejércitos marcharon al encuentro de las legiones daemónicas en batallas que se extendieron por continentes, duraron siglos y se cobraron incontables vidas. Mientras los hombres lagartos se enfrentaban a la marea daemónica con una ferocidad primordial, los Slann aprovechaban las energías mágicas desenfrenadas para alimentar hechizos de una destrucción sin precedentes. Aspiraron el aire impregnado de magia y arrojaron tormentas de fuego, desataron maremotos y partieron la tierra en dos para arrasar a los invasores. Pero los refuerzos daemónicos siguieron llegando al mundo y el equilibrio empezó a cambiar. Los Slann sintieron como sus poderes se debilitaban a medida que la magia cruda y caótica que inundaba el mundo se hacía cada vez más difícil de controlar. Mientras que los vientos de la magia descontrolados agotaban a los Slann minando su fuerza, vigorizaban a las legiones daemónicas, pues habían nacido de la materia antinatural y podían moldearla fácilmente para su propio uso. A medida que la supremacía mágica cambiaba, también lo hacía la guerra. Sin embargo, la guerra no fue librada únicamente por los siervos de los ancestrales. Al otro lado de los mares, las razas jóvenes, los elfos de Ulthuan y los enanos del viejo mundo no habían estado ociosas. En los siglos que siguieron al gran cataclismo, estas razas se habían hecho fuertes a través de las penurias y sus ejércitos se mantuvieron firmes en la defensa de sus tierras. En las montañas del fin del mundo, Grundy, el primer enano y dios ancestro de su raza, había advertido hacía mucho tiempo a su pueblo de que podría llegar una época de gran peligro. En su sabiduría, les había ordenado refugiarse en lo profundo de las montañas, donde se habían refugiado mientras se desarrollaba el gran cataclismo. Cuando por fin pasó la tempestad, los enanos salieron una vez más de su vasto reino subterráneo y se encontraron con un mundo muy diferente. El cielo era oscuro y la tierra yerma. Bestias mutantes y monstruosidades antinaturales merodeaban por los picos de las montañas y ejércitos de asedio
se reunían hambrientos ante las poderosas puertas construidas por los enanos. Sin embargo, las hordas del caos no tardaron en darse cuenta de que los enanos no estaban indefensos ni mucho menos, y estaban ansiosos por recuperar las tierras que una vez habían trabajado. En sus largos años bajo las montañas, Grundy había enseñado a su pueblo a inscribir runas mágicas en sus armas y armaduras, lo que les permitía hacer frente a las criaturas del caos que les asaltaban, y Valaya, esposa de Grundy, había utilizado sus protecciones para repeler la magia oscura de sus enemigos, amortiguando sus temibles poderes. Pero fue Grimnir, el ardiente dios guerrero de los enanos, quien guiaría a su pueblo a la guerra. Con su furioso e iracundo campeón al frente, poderosas huestes enanas salieron de sus fortalezas. Estas poderosas huestes marcharon a través de las cadenas montañosas del viejo mundo, matando daemonios y derrotando ejércitos de salvajes mutantes. Donde Grimnir lideraba, sus guerreros le seguían y las hordas del caos temblaban. Lejos de las montañas del fin del mundo, la salvación de los elfos y de su nación isleña de Ulthuan llegó de la mano de Aenarion, un nómada que había viajado por el mundo durante mucho tiempo, siendo testigo de primera mano del creciente poder del caos y regresando a Ulthuan en tiempos de necesidad. Al encontrar su tierra natal devastada y en ruinas, Aenarion acudió a Asurian, el dios creador, en busca de ayuda. Durante largos días, quemó innumerables ofrendas en la llama sagrada del santuario de Asurian, pero si el dios lo oyó, no dio señales. Finalmente, desesperado, Aenarion se arrojó al fuego sagrado, ofreciendo su vida si Asurian salvaba a su pueblo. Por algún milagro, Aenarion emergió de las llamas ileso y transformado. El espíritu de Asurian había entrado en él, llenándolo de un resplandor que todos podían ver. Aenarion se había convertido en el recipiente de un poder trascendental, y cuando hablaba, los elfos se apresuraban a obedecer. Con el gran mago Caledor Domadragones a su lado, Aenarion supervisó el entrenamiento de los guerreros elfos y el levantamiento de los ejércitos de Ulthuan. Durante un siglo o más, Aenarion, ahora coronado rey Fénix por su pueblo, cabalgó a la guerra contra las legiones daemónicas, montado en el gran dragón Indrauznir. Detrás de él cabalgaban los príncipes de Ulthuan, cada uno montado sobre una gran sierpe, y detrás de cada uno de ellos marchaban las filas de la brillante hueste de Ulthuan. Liderados por su rey, los ejércitos élficos obtuvieron muchas victorias gloriosas, expulsando a las hordas del caos de las fronteras de Ulthuan. En el lejano oeste, las tierras que un día llegarían a conocerse como Gran Katai encontraron la salvación en la forma de un ser más antiguo y poderoso que cualquier dios o daemonio. Desde antes de la llegada de los ancestrales, el dragón celestial había gobernado el este, un depredador supremo ante el que todos los demás se habían inclinado. Cuando los ancestrales pisaron el mundo por primera vez, cambiando la forma de las tierras y los mares, el dragón celestial optó por la cautela y evitó la confrontación. Donde otros de su especie habían luchado contra los ancestrales, él había aprendido sus costumbres. Cuando el mundo se calentó y se saturó de magia, estudió sus ciencias arcanas, convirtiéndose en un maestro oculto de sus artes. Cuando los poderes ruinosos empezaron a susurrar sus promesas en su adormecida mente, el sabio y reflexivo dragón celestial meditó sus palabras y solo vio en ellas la amenaza de la destrucción y la desesperación venideras. Miró a los humanos que ahora poblaban sus tierras, criaturas sencillas pero respetuosas, y supo que su honor le exigía protegerlos y guiarlos a través de las pruebas que les aguardaban. Así fue como el dragón celestial defendió sus tierras contra las legiones daemónicas, junto con su compañera, el dragón lunar, y sus 9 hijos dracónicos. Luchó contra las legiones daemónicas, expulsándolas de sus tierras. Gracias a sus esfuerzos, las jóvenes razas de Katai aprendieron a evitar a dioses y daemonios
y a inclinarse ante los dragones. A pesar de las numerosas victorias de los ejércitos del Orden, las legiones daemónicas continuaron asaltando el mundo, y a medida que la guerra se prolongaba y las décadas se convertían en siglos, oleadas y oleadas de daemonios, cada una más numerosa que la anterior, trataban de derrocar a los siervos de los ancestrales. Los ejércitos de los Slann se vieron obligados a retroceder, abandonando su paradisíaco reino tropical a los estragos del caos y retirándose al refugio de sus ciudades templo. Allí se defendieron furiosamente del enemigo asediador, protegidos por guardianes mágicos tan poderosos que ningún daemonio podría traspasarlos jamás. Sin embargo, los daemonios la rompieron. Lentamente al principio, los ataques daemónicos debilitaron las defensas de las ciudades templo, pero a medida que pasaban los años y la ferocidad de los asaltos aumentaba, el daño causado a las defensas crecía mientras la fuerza de los Slann decaía. La primera ciudad templo en caer fue Chautek, cuyos muros se derrumbaron en una explosión caleidoscópica. Una vez que cayó la primera ciudad templo, rápidamente le siguieron otras hasta que, finalmente, las legiones daemónicas se concentraron en las murallas de Itza. Itza, la primera ciudad y eje de las defensas arcanas de los Slann, estaba bajo la protección de Lord Croak, el primer Slann que contempló el mundo y el más poderoso de los magos. Una gran cúpula de energía rodeaba Itza, crepitando con el poder de Croak, convirtiendo en polvo a los daemonios que se lanzaban contra ella. Sin embargo, tras años de esfuerzo, ni siquiera Lord Croak podía sostener ya semejantes muros místicos, y con un último impulso, el Slann hizo estallar la barrera, arrasando la jungla en muchas leguas a la redonda. 100.000 daemonios fueron desterrados en un instante, pero los cientos de miles que quedaron se arremolinaron en Itza. De toda esa larga guerra, ninguna batalla fue más feroz que la que se libró en las calles de Itza. Solo una épica resistencia de los ejércitos de Lord Croak impidió que los daemonios invadieran la Gran Pirámide. Durante muchos días y noches, los guerreros hombres lagartos se mantuvieron firmes en el elevado Puente de las Estrellas, mientras Lord Croak reunía su poder. Cuando el último de los defensores fue abatido, el Slann conjuró hechizos propios de dioses y llovió fuego de los cielos, desterrando a millones de daemonios. El tiempo se detuvo mientras el tejido del universo se tensaba contra el poder desatado. Sin embargo, Lord Croak vaciló y una hueste de grandes daemonios, los más poderosos servidores de los poderes ruinosos, descendió desde todos los puntos cardinales sobre la forma corpórea del Slann, desgarrándola en un momento de furia primigenia. Tan poderoso era Lord Croak que su espíritu se negó a sucumbir a la muerte de su recipiente mortal. Liberado de su carne, la voluntad de Croak se convirtió en una tormenta de tremendo poder que descendió sobre la ciudad con furia, azotando a los invasores con una luz divina que era como un segundo sol. La primera ciudad fue salvada, y el trascendente Slann comenzó inmediatamente a idear hechizos que desterrarían a las hordas del caos del mundo para siempre. Lejos de Lustria, los ejércitos de los enanos parecían imbatibles con Grimnir a la cabeza. Allí donde el dios ancestro dirigía, ejércitos enteros de daemonios eran vencidos, y ante su ira huían mutantes y bestias degeneradas. Sin embargo, por cada victoria obtenida, el precio era grande, y el dolor sentido por cada guerrero enano caído pesaba sobre el corazón de Grimnir, llenándolo de ira y culpa. Durante mucho tiempo Grimnir caviló, culpándose a sí mismo por las terribles pérdidas sufridas por su pueblo y cuestionando su valía como protector. Tan melancólico se puso el ancestro que se negó a escuchar los sabios consejos de sus parientes, Grumni y Valaya, y su humor se volvió cada vez más sombrío. En las profundidades de sus cavilaciones, Grimnir
ideó un plan para acabar con los males de su pueblo y derrotar a las hordas del caos sin más pérdidas de vidas enanas. Los enanos habían oído hablar a su lejano aliado, Caledor Domadragones, de los portales polares de los ancestrales, de su colapso y del rugiente portal hacia el reino del caos que ahora se alzaba en su lugar. Grimnir juró que viajaría más allá del portal y desafiaría a los dioses del caos, los comandantes de las legiones demónicas que invaden su reino y matan a su pueblo, en sus propios dominios infernales, y en caso de salir victorioso, cerrar y sellar el portal roto desde el otro lado para que no puedan entrar más demonios en el mundo. Al oír el plan de Grimnir, sus parientes se horrorizaron. Solo veían en su búsqueda la muerte, y así se lo hicieron saber, pero Grimnir no se desvió de su camino y declaró que, para expiar sus errores y vengar a los muchos enanos que habían caído luchando en su nombre, estaba obligado por su honor a buscar una muerte poderosa. Para prepararse para su solitario viaje hacia el norte, Grimnir cogió unas ásperas tijeras de podar y se cortó su larga barba y se atusó el pelo rojo brillante en temibles puntas con grasa animal. A continuación, se despojó de su armadura y se tatuó poderosas runas de protección y venganza. Por último, entregó una de sus grandes hachas con runas a Morgrim, su primogénito, quien, a pesar de las protestas de Grimnir, siguió a su padre, insistiendo en que alguien debía acompañarle en su viaje al norte y registrar el éxito o el fracaso de su búsqueda. A regañadientes, Grimnir accedió y la pareja abandonó su morada, entonando un lúgubre canto fúnebre. Así fue como Grimnir abandonó a su pueblo para luchar contra los dioses del caos, pasando de la historia a la leyenda. En Ulthuan, la paz ganada por los ejércitos de Aenarion resultó ser frágil y efímera. Cuando los daemonios invadieron la provincia de Avelor, Astariel, la reina eterna de Ulthuan y esposa de Aenarion, fue asesinada. Peor aún, no se encontró rastro alguno de los hijos de la pareja real, y se creyó que habían sido robados por las hordas del caos. Tan grande fue la angustia de Aenarion ante esta pérdida que su mente se fracturó. En su locura y dolor, el rey Fénix montó en Indraunnir y cabalgó hacia la isla marchita. Allí se plantó ante el altar de Caine, el dios de la guerra y la muerte, y desenvainó la hacedora de viudas, un arma de terrible poder que había aguardado, incrustada en la piedra negra, desde el principio de los tiempos. Tan antigua como el mundo mismo, la hacedora de viudas era el arma definitiva, la muerte misma hecha manifiesto, una astilla del arma caída blandida por el dios de la muerte Caine, capaz de matar a mortales y dioses por igual. Tras el regreso de Aenarion, los elfos más resentidos por la guerra acudieron a su lado, y el melancólico rey Fénix estableció su corte en la lúgubre tierra de Nagarice. Durante un tiempo, empuñando la hacedora de viudas, Aenarion fue prácticamente invencible, un avatar de la muerte que mataba enemigos por millares mientras lideraba a sus sombríos guerreros contra los ejércitos daemónicos. Sin embargo, a pesar de las victorias de Aenarion, las huestes daemónicas continuaron reuniéndose en las fronteras de Ulthuan, y se hizo evidente para todos, excepto para el rey Fénix, que la guerra estaba perdida y Ulthuan condenado. Fue Caledor Domadragones, el más sabio y antiguo de los hechiceros, quien idearía un plan de salvación para su pueblo. Plenamente consciente de la incipiente locura de Aenarion y temiendo que su rey condujera ciegamente a los ejércitos de Ulthuan hacia la destrucción, Caledor y sus compañeros magos idearon un plan para crear un vórtice cósmico que esperaban drenar a la magia del mundo, y con él a los demonios que cabalgaban sobre su furia. Era un plan desesperado, con pocas esperanzas de éxito y un gran potencial de catástrofe, pero muchos pensaron que era preferible a descender lentamente en la locura del rey Fénix, mientras Ulthuan, y quizá incluso el mundo,
se enfrentaban a una destrucción segura ante las hordas del caos que se reunían. Siguiendo las instrucciones de Caledor, se erigió un vasto patrón de piedras alrededor de Ulthuan, cuya cuidadosa colocación aumentaba el poder de una red de piedras mucho más antiguas, cada una de ellas un nodo de poder dentro de la red geomántica creada hace mucho tiempo por los siervos de los ancestrales. Una vez completadas las piedras, Caledor y sus magos se reunieron en la Isla de los Muertos para emprender un gran ritual que despertara su poder. Sin embargo, mientras el ritual avanzaba, una hueste daemónica de tamaño sin precedentes descendió sobre Ulthuan, donde se encontró con la ira de Aenarion. Nadie podría decir si fue la maestría arcana de Lord Croak, el heroísmo de Grimnir o el gran ritual de Caledor lo que cambió las tornas de la larga guerra. En realidad, ya fuera gracias a la intervención de algún poder cósmico desconocido o debido a un humilde pero serendípico giro del destino, estos grandes actos de desafío frente al caos convergieron, y la tormenta de magia que había arreciado durante más de 1000 años amainó. Hagamos una parada aquí para hablar del término serendipia. Yo no lo había escuchado o leído antes. Al buscarlo en la RAE dice lo siguiente: hallazgo valioso que se produce de manera accidental o casual. Sinónimos de esta palabra son casualidad, carambola, chiripa. Así que sabiendo esto, ya entendemos mejor el párrafo anterior. Continuemos. Inmediatamente después del gran ritual de Caledor, mientras el tumulto de la batalla se extinguía y los elfos supervivientes respiraban hondo aire fresco y repentinamente calmado, Aenarion, visiblemente herido casi de muerte, montó una vez más en Indraupnir, proclamando que devolvería la hacedora de viudas al temible altar del que lo había extraído. Nadie habló, demasiado conmocionados por la batalla que habían librado y el ritual que habían presenciado. De Caledor y sus magos no había ni rastro. En el lugar en el que se encontraban se alzaba un vórtice de poder arcano que ardía con todos los colores de la magia. En los días siguientes, videntes y eruditos comenzarían la tarea de intentar comprender el ritual y el vórtice, pero nunca lo conseguirían. De Aenarion no se supo nada más. Con el tiempo, a los elfos no les quedó más remedio que reconocer que el primer rey Fénix había desaparecido para ellos y se eligió un sucesor, Bel-Sanaar, el explorador, que viajaría por el mundo fundando muchas colonias élficas y estableciendo alianzas con otras razas. A miles de kilómetros de distancia, en las montañas del fin del mundo, los enanos marchaban una vez más a la caza de las bestias mutantes y los salvajes adoradores del caos que merodeaban por sus tierras. Ellos también explorarían el mundo, avanzando hacia el norte y el este para fundar más asentamientos, y con el tiempo reanudarían su relación con los elfos mientras construían asentamientos a lo largo de las costas del Viejo Mundo. En Lustria, los Slann supervivientes comenzaron la imposible tarea de enderezar el mundo. No sabían lo que había ocurrido, ni lo que les deparaba el futuro, y a pesar de toda su sabiduría, no podían imaginar otro camino que el de asegurarse de que se llevaran a cabo los grandes planes de los ancestrales. Sin embargo, con la muerte de los más ancianos de su especie, los que habían conversado directamente con los ancestrales, los jóvenes Slann que quedaban nunca comprenderían realmente las sutilezas de los planes de sus amos perdidos, y cualquiera que hubiera sido el sueño de los ancestrales nunca sería realidad. Y, sin embargo, tal vez esto era lo que los ancestrales habían soñado. Tal vez esto era lo que habían previsto desde el principio: la llegada del caos, su desaparición y el nacimiento de un mundo en el que lucharían poderosas potencias, donde se desarrollarían grandes leyendas y tendrían lugar grandes actos de heroísmo. Un mundo que viviría largo tiempo en la memoria de dioses inmortales, pero que, en la plenitud de los tiempos, trascendería más allá de la humilde realidad que ocupaba, y a través del fuego de su muerte,
revelarían nuevos planos de existencia. Y hasta aquí llega este primer vídeo de la actualización de la historia del viejo mundo con el nuevo juego The Old World y este guiño final a Age of Sigmar. Nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos.